Muy bien, pues estamos de regreso y dejaba yo el comentario antes de ir a una pausa de cómo las cosas cambian dramáticamente, ¿no? Porque esas voces críticas, sobre todo de los más altos jerarcas de nuestro país y que satanizaban a Andrés Manuel, y estoy hablando muy puntualmente de los expresidentes, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, etcétera, y ahora pues ahora lo felicitan, y no nada más ellos, a nivel, por ejemplo, del sector empresarial, que tan horrorosa campaña hizo para denostar a quien pues iba a ser irremediablemente el próximo presidente del país. Pues ahora también hay una condescendencia, hay una cercanía, lo cual, pues yo insisto, me parece que dejando de lado lo que pueda ser, qué beneficios voy a lograr de estar bien contigo, pues yo creo que no es más que un reconocimiento implícito a tener que sumarse en un barco en donde estamos todos. ¿Cuántos de esos se van a ir del país? ¿Cuánto se va? O sea, si su riqueza se debe precisamente a México y al cómo está el sistema político mexicano, vuelvo a la redundancia, ¿no? Es decir, grandes empresarios que hicieron a sus trabajadores, les mandaron cartas, ¿no? Que no votaran, votaran contra el populismo. No, cartas y videos, ahí están en las redes sociales. Y luego sacaron un video donde luego pareciera que estaba hecho, ¿no? Para reivindicarse, ¿no? Sí. El tema es, yo creo que es también parte de la democracia, es parte de un esquema que privilegia precisamente el diálogo. Pues no importa que seas una voz disidente, lo que importa es que construyas conjuntamente. Y aquí el tema es que cuando los empiecen a acotar a los empresarios, que ojalá lo haga también Andrés Manuel, Hacienda, la parte fiscal, ya no le regresen tantos impuestos, ya cuando los empiecen a acotar, ahí vamos a ver de qué están hechos estos empresarios, si realmente le van a apostar a México o van a querer destabilizar también el país, porque la verdad tienen también, si juntáramos a todos los empresarios y se le pusieran al brinco a Andrés Manuel, pues sí podría generar una inestabilidad económica en el país, pero vamos a ver qué va a pasar, porque no son dos empresarios y no manejan 2 millones de pesos, sino manejan mucho. Pero yo no coincido al 100% con esta apreciación, Pepe, porque ese nivel de empresariado es una minoría dentro de las minorías. La empresa en México la conformamos decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, repito, claro, tienen un peso notable, pero no tanto como para llegar a generar una desestabilización. No sé tú cómo la ves, Jorge. Mira, yo creo que lo que dije hace rato, ¿qué pasa con expresidentes, con empresarios que rompieron sus vestiduras, que dijeron que, ¿no? Lo que dije hace rato, pues la campaña ya acabó. Y entonces, como la campaña ya acabó, el momento para hacer este tipo de acciones ya acabó, tenemos un presidente electo y no tenemos más situación favorable que ponernos a trabajar con él. Y yo quisiera pensar en este ambiente de tranquilidad y de paz, que eso vale enormidades. Sí, porque mira, yo sé que se puede pensar así como a lo mejor un poco de hipocresía o de cinismo, lo atacaba, si ahora que es presidente. No, yo digo que me parece que es la reacción lógica, decir, estamos dentro de este país, el señor ya es electo, me guste o no, tengo que ponerme a trabajar con él, es así, ¿no? Y eso hay que asumirlo, y eso, para adelante, la campaña ya se acabó, vamos, pero no pasó solamente en los empresarios o en los expresidentes. El mismo 1 de julio, a las, ¿qué te gustan? 6:30 de la tarde, Ricardo Anaya salió a decir, acabo de hablar por teléfono con Andrés Manuel, para decir, igual reconocer que los datos no me faltan, y por teléfono le acabo de felicitar, es decir, la campaña ya acabó, ¿no? Ahora, ¿qué nos queda? Trabajar para adelante, todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque además, en lo que hemos venido hablando en estos primeros minutos, es de que no hay indicios de un riesgo de país, no hay indicios de una situación como la de Venezuela, claro, no hay indicios de eso, al contrario. Hay indicios que incluso aquellos que no estaban a favor de las propuestas de Andrés Manuel,
pues no hay más remedio que decir, eso está bueno, ¿eh? O sea, esto va a ayudar, hay que entrarle. Hay que entrarle, hay que entrarle. Sí, coincido, pero sin embargo a mí me parece interesante, a lo mejor exageré mi comentario de que va a destabilizar económicamente el país, pero lo que sí es un hecho que durante muchos años, durante muchos sexenios, a estos personajes, a esta clase política élite de empresarios, ¿cuánto dinero le regresaban? Un trato preferencial insultante. Totalmente, Sí, todas ellos ya lo mantenían como parte de su ganancia, ¿no? Sí. No era un tema de aportación, de sacrificio para construir el país que todos queremos, ¿no? Entonces ahí es donde voy, pero sin embargo aquí me parece interesante que también tiene que ser congruente Andrés Manuel de precisamente acotar ese tipo de excesos, si no, pues vamos a tener otra vez privilegios para unos y no para todos, ¿no? Bueno, pues una elección histórica, tranquila. Sabes que sobre todo le devuelve confianza al ciudadano, Leo. Hay mucha gente que se dio cuenta que salir a votar sí sirve, Claro. ¿no? Mucha Sí. gente que no históricamente decía, yo no voy a votar porque ¿qué gano con eso? Nunca, siempre ganan los mismos, salir a votar no cambia nada. Hoy se dieron cuenta que no, hoy se dieron cuenta que la democracia sí sirve, que sí el poder puede estar en el pueblo y que cuando salimos a votar podemos cambiar un montón de cosas. Y además, esta elección dejó una sociedad civil mucho más crítica, mucho más buscona, mucho más entrona, ¿no? Mucho más preocupada por dar su opinión, aunque sea a nivel no crítica, sino criticón, pero dejó otra cultura, y eso me parece buenísimo. Y el mejor ejemplo de esto es Puebla, fíjate qué desgracia, porque justamente el no haber respetado el voto de los poblanos, aunque haya quien diga que hombre, si ya se le entregó la constancia a Marta Erika, si ya se falló a su favor, etcétera, hay evidencias que definitivamente están contra la voluntad de la sociedad. Y entonces abona a lo que tú estás señalando. Sí que la sociedad está hoy mucho más politizada y yo en lo particular veo muy difícil que se mantenga la decisión a los más altos tribunales electorales federales de respetar lo que ya decidió el ámbito local para Marta Erika como gobernadora. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, un poco también lo que decía Pepe hace rato, que describía estos cotos de poder de la vieja guardia, que se resisten a morir, que se resisten a irse y que se resisten a operar de otra manera. Acá lo relevante es que el país ya no es el mismo, el Congreso ya no es el mismo, y que aunque Marta Erika quedara como gobernadora, queda súper acotada, y que si la primera intención o la intención más fuerte era mantenerla a ella para volver a financiar su campaña para presidencial o para seguir cubriendo todas sus tropelías, todas sus ese panorama desaparece. Desaparece, o sea, va a quedar muy maniatado, ¿no? Y además va a quedar expuesto con una persona pegada a él en la gobernatura. Me parece que si lo pensara detenidamente... ¿Preferirías eso? No. No, porque hay gente... Si no, estoy hablando, si Moreno Valle se sentara a pensarlo detenidamente, en una de esas es mejor que no quedara Marta Erika en la gobernatura que quedara. Sí, a mí me parece interesante, incluso busquemos esta construcción de escenarios. Sí, después de todo esto que pasó y después de que los cacharon con el tema de todo lo que ha salido, lo que ha salido en los medios, si Rafael Moreno Valle hubiera dicho, pues mejor me voy como un demócrata a la dirigencia nacional del PAN, lo hubiera... Sí, tenía toda la legitimidad, porque al final el tsunami, como muchos le llaman, pues fue en todo el país. O sea, en Puebla, en el Estado de México, es impresionante, vi los datos del Estado de México, es aplanador a Morena en el Estado de México. Es decir, el PRD tiene 3, 4 diputaciones, el PRI tiene como 6, 7 diputaciones, Acción Nacional tiene como 9 diputaciones y todas las demás, sí, bueno, son el de Morena, pero aplastante. Ahí sí yo creo que seguramente tienen la mayoría calificada en el Estado de México. Es decir, ¿qué va a hacer para un gobernador acostumbrado a tener todo el control absoluto, ¿no? El gobernador del Estado de México, me refiero. Y en este caso aquí coincido contigo, Jorge, en el sentido de que si hubiera pensado como demócrata, hubiera tenido más posibilidades de crecimiento, senador, presidente de Acción Nacional, recupera el PAN,
se lleva el PAN a la bolsa, o sea, prácticamente se adueña del PAN. Hubiera sido una decisión más inteligente. Más inteligente que este esquema, sí, que lo va a desgastar, pues, sí, y que esto también, seguramente en su manejo de crisis, lo que está esperando, que por eso está buscando la presidencia nacional del PAN, para que de alguna u otra manera el PAN nacional lo avale para que Marta Erika se quede como gobernador. O sea, es decir, está negociando en desventaja, pues, pero también seguramente eso que se haya adelantado el tema de la sucesión del PAN precisamente va para eso también, ¿sí? En este tinglado, como precisamente hay posiciones que perdiendo podría haber ganado, ¿no? Ahora, mira, y fortaleciendo lo que dices, es muy sintomático que en la primera reunión que ya tuvo Andrés Manuel como presidente electo con gobernadores electos, haya aceptado la presencia de Miguel Barbosa. Sí, claro. O sea, es un mensaje contundente, a mí me parece, ¿no? No, y no solo la aceptó, así lo ha declarado. O sea, claro, él no es autoridad electoral, pero es un espaldarazo que de no hacerlo se hubiera dado a la especulación, ¿no? Sí, aunque yo sí pensaría que todavía creo que tiene el sartén por el mango. O sea, todavía creo que toda la colita de esta transición puede favorecerle. Y sobre todo, porque otra vez, ¿a quién sirvió en estos intereses en Puebla? Pues a los grandes... A Peña Nieto, sí, al grupo Atlacomulco. Exacto, ¿sí? O sea, todos estos personajes también están perdiendo sus cuotas de poder. Es decir, al final también ellos también, en su recuento de daños, también Puebla es un recuento de daños. Sí, claro. Entonces, por eso creo que no necesariamente las instituciones en el país van a querer ser prudentes. Yo creo que pueden cometer errores y que al final quien va a calificar este proceso van a ser la actual administración, es decir, este sexenio todavía y todo lo que lleva este sexenio, ¿no? Ahora, y el primer requisito para que te hagas de la amnistía prometida por Andrés Manuel es no confrontarte a él, ¿no? Exacto. Elemental. Ahí está el tema, ¿no? O sea, ante este panorama en donde el prieto en el arroz, pero prieto verdaderamente ha sido Puebla, ¿qué lectura podemos dar a la declaración de Tony Gali, que asegura que la elección de Puebla transcurrió en paz y que pues nos abstengamos de hacer manifestaciones y marchas y violencia y todo, ¿no? Pues mira, a mí me parece lamentable. Primero, porque hace una declaración que va en contra de todos los hechos y de todas las evidencias. Eso es. Y segundo, porque con esa declaración Gali da cuenta de que no está en la gubernatura para servir al ciudadano, ¿no? Sino para servir al mismo grupo. Para una pequeña cúpula, ¿no? Claro. Lo cual resulta lamentable. Sí, yo también coincido, es desacertada, pero sin embargo, otra vez, con las características de nuestro sistema político mexicano, de nuestro sistema político poblano, controlado absolutamente de todo a todo, pues era una presión obligada hacia Gali, ¿no? Es decir, como la presión obligada hacia Doher, ¿no? O sea, es decir, todavía creen o todavía tienen esperanzas de que estos 6 años sigan teniendo, o incluso puede ser que estos 6 años se recompongan y sigan teniendo el poder en el estado de Puebla, ¿no? O sea, yo creo que esta apuesta, este mensaje de Gali, la información que tiene, pareciera que no la tenemos todos. No, nada más la tiene él. Que nada más la tiene él, que sí tiene todos los datos porque, como bien lo referiste, es decir, y también lo refirió Jorge, es decir, si tenemos a Anaya, tenemos a Meade, que hablan y reconocen el triunfo, ante todas estas características y ante todas estas circunstancias, en Puebla pareciera que estamos viviendo en otro planeta, ¿no? Pero esta petición además es totalmente fuera de tiempo, porque pide evitar marchas, manifestaciones, y ya van 3, 4, y bastante intensas, ¿eh? Además es un tremendo contrasentido, Leo, porque ¿cuál es la lógica de decir todo sucedió en paz, por lo tanto no se manifiesten? O sea, es un total contrasentido, claro. ¿no? Sí, ese es el tema, o sea, ¿qué información, qué cédulas, qué tarjetas informativas tiene Gali que pareciera que no está entendiendo el momento que vive Puebla? ¿Serán cédulas informativas o serán órdenes? No, bueno, para decirlo aún cuando fueran órdenes, podría ser un poquito más moderado en sus mensajes. O más inteligente. Más inteligente, es decir, podría decir lo mismo de manera diferente, sin que se viera que está precisamente poniéndose de tapete, ¿no?
Porque otra vez hay lo que él debe de hacer un llamado, pues claro, a que no haya violencia en el Estado, ¿sí? Pero con que haga ese mensaje, pues ya se está lavando las manos, ¿no? No, ¿sí? además es una ofensa a la razón lo Sí, que sí, dijo, ¿no? sí, O sea, porque pareciera que no. Porque las evidencias están a la vista de todo el mundo, sí, ¿no? es la derrota de la inteligencia, no sé cómo decirlo. Y Pues, sobre todo que también la inseguridad en el Estado, pues tampoco está controlada, ¿no? sí. Es decir, No solo no está controlada, cada día se desborda peor, ¿sí? En todos los niveles, y eso, bueno, pues poco le abona. Y si con un mensaje más, y que también lo hemos platicado aquí, si él diera un mensaje más prudente, donde ponga la radiografía real de lo que se vive en Puebla, pues no se le criticaría, pues al contrario, se le aplaudiría que está siendo congruente también y que está dando a conocer la verdadera realidad que vive el Estado de Puebla, y no una realidad pues simulada o que nos quieren vender como simulada. Porque también otra vez, la realidad en Puebla y en México es que el PAN hubiera hecho lo que hubiera hecho, era difícil que podía haber mantenido su plaza poblana, ¿sí? Porque las características, es decir, lo vimos en Veracruz, ¿sí? Y un estado más grande, con más recursos, con más presupuesto. Lo vimos en otros estados, como también el caso de Morelos, que es un estado chiquito que puedes controlar de manera... y se te salió de control todo. En el norte del país es impresionante que el único estado donde no gana López Obrador, pues es en Guanajuato, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en Puebla en las próximas semanas, los próximos meses? Porque ante el arrasamiento que hizo con las posiciones en el Congreso, en el Cabildo Municipal, las presidencias municipales, etcétera, bueno, pues ya hay declaraciones también muy claras en el sentido de que Morena va a intentar revertir la concesión de agua de Puebla, va a intentar destituir al fiscal Carrancá y a funcionarios morenovallistas, le llaman ellos, que han estado incrustados, colocados por el mismo Moreno Valle. ¿Qué va a pasar? Pues yo digo que lo que sigue es justo lo que acabas de mencionar. No, bueno, yo lo estoy preguntando. Yo digo que eso es lo que sigue, ¿eh? Es tal cual lo que sigue, y porque eso es lo que sigue, bueno, yo decía hace ratito, si eso es lo que sigue, ¿cómo lo vas a enfrentar con tu esposa en la gubernatura? ¿No? O sea, realmente entras en una contradicción de poderes, de intereses impresionante. Habría sido más inteligente salir como un demócrata para a partir de ahí negociar y poder enfrentar. Me parece que sí viene una situación muy crítica para el morenovallismo, ya sea que echen para atrás la elección o no, ¿no? Me parece que es justo lo que dijiste. Sí, va a estar completamente acotado, pero otra vez, en este momento y con este recuento de daños que hay, en este imaginario que estamos construyendo, pues es mejor que tengan la gobernatura que no la tengan, porque ya la presidencia del PAN nacional se está perdiendo. Si se llega a reconocer que hubo fraude en Puebla y que la FEPADE y todas las instituciones argumenten precisamente estas teorías, pues lo que va a significar es pues que ni siquiera en el Senado va a tener un papel protagónico Rafael, ¿no? Entonces aquí el tema es lo que más le conviene a él, y por eso lo está peleando. Es decir, se equivocó seguramente, a lo mejor no lo va a reconocer, pero seguramente se equivocó, o está construyendo otro escenario que no lo vemos, ¿no? Como no lo ve Gali, a lo mejor está construyendo otro escenario y que nos va a sorprender cuando venga otra... Pero verdaderamente tú crees en esto que estás diciendo, Pepe. Pero el tema es, no lo creo, pero sin embargo, la capacidad que tenemos de reinventarnos, ¿sí? Los seres humanos, pues muy probablemente esta forma de que se reinvente el equipo, porque lo decía hace un rato, o sea, no está solo, pues, o sea, sí tiene actores que están alrededor de él, que lo han protegido y que al final, pues esta mafia del poder que decía Andrés Manuel, están también en el caso poblano, es decir, minimizarlos como que ya perdieron y que ya no tienen otra opción, a mí se me hace que sería como olvidar que lo han hecho de diferente forma en diversas partes del país y se han reinventado como el PRI, o sea, después de con Fox, muerte total, y en 3 años vuelve a controlar el país, ¿no? Y el Bester se va hasta las nubes, ¿no? Sí, ahora tenemos también a Ismael Bester, todo pareciera que cercana a Andrés Manuel, otra vez los excesos de Andrés Manuel y Napoleón Gómez Urrutia y muchos más actores que ya están quedando de lado, pues porque lo que está haciendo Andrés Manuel es construir precisamente una agenda que le quite todas esas asperezas que se le generaron en el camino. Ahora,
si como Andrés Manuel López Obrador piensas a futuro, pues lo que tú quieres es mantener la institución presidencial, ¿no? Es decir, que a la salida de Andrés Manuel sea otro personaje de Morena, o a lo mejor un personaje pegado a él, quien continúe su ideología de gobierno, su ¿no? legado. Su legado de gobierno. Me parece que pensando a futuro, como Eso Andrés sería lo Manuel, lógico, ¿no? que le pudiera pasar por la cabeza. Sí. Y para que eso suceda, pues tienes que desde hoy desarmar a personajes como este, ¿no? Sí, porque este Desde puede hoy. crecer otra vez. Así pues. es, exactamente. Casi para cerrar, porque prácticamente tenemos que despedirnos, todavía tenemos 5 minutos. Eres muy amable, mi querido Javier. ¿Ustedes coinciden entonces, regresando al ámbito local, con esta visión de alguna gente de Morena, gente que me ha tocado escuchar, en donde prefieren a una Marta Erika en la gubernatura totalmente debilitada, acotada por lo que ya han señalado, que a un Barbosa fuerte? Es pregunta. Mira, yo te voy a decir, ahora sí, personalmente, ¿no? Jorge Torres, a mí me parece que con ambos perdemos. A mí me parece que perdemos tanto con Marta Erika como con Barbosa. A mí me parece un perfil lamentable de veras Barbosa. Entonces, si perdemos con ambos, por lo menos que no gane el fraude, ¿no? Claro, apostarle a la legalidad. Exactamente, apostemos. Sí. Si de todos modos perdemos con uno o con otro, ¿qué nos queda? Pues apostar a la legalidad, ¿no? Sí, y esa legalidad, con las señales que ya nos están dando, pues ya se va a la anulación del proceso. Y si se anula el proceso, seguramente las fuerzas de ambos partidos Se van a reacomodar. se van a reacomodar y ninguno de los dos Así es. seguramente va a salir. Sería Y eso- lo mejor que nos puede pasar a los Sí. poblanos, ¿eh? Sí, y también al PAN, o sea, también a Rafael, es decir, también a él le conviene porque gran parte de lo que se enfrentó, ¿sí? Que era otra vez, ¿qué necesidad, no? O sea, Sí, sí, es sí. precisamente este tema de querer imponer a su esposa, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Pero en esto que yo creo que mucha gente visualiza, que es la inminente anulación de la elección, tendrían que desaparecer ambos personajes como aspirantes o solamente uno de ellos, que sería Marta Erika. Yo pensaría que los dos, sobre todo por el desgaste que tuvo Barbosa y también muchas de las cosas de los errores que cometió Barbosa, o sea, es pues porque no hizo campaña, pues, es decir, sí hay No, porque se responsabilidades. confió a la ola de Andrés Manuel y la ola lo arrastró a él como a otros muchos, ¿no? Ojo que parece que sí lo arrastró, ¿eh? Que no sé, que se la están arrebatando de las Sí, manos, sí. es otra cosa, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora, a tu pregunta concreta, yo la verdad no sé, ¿eh? Yo pensaría que obligadamente es Marta Erika, pero no tengo certeza si también aplicaría. Eso es lo que yo también pienso, por eso lo pregunto. El tema es que debería de haber también una impugnación por parte de Acción Nacional o de cualquier otro partido hacia Barbosa. No lo hay, hasta ahorita no lo hay. Ok. Es decir, y en las causales de Marta Erika, pues solamente hay uno, que es el rebase de topes de campaña. De Es campaña. la única que le estaría... La que sí se podría comprobar, ¿no? O sea, Para que- fehacientemente. para que ella no sea la Sí. candidata. Y Porque que las además otras... es causal suficiente, ¿no? Claro, Sí, claro. y que los otros dos temas, si se comprueban, ella puede ser la candidata. Ok. ¿Con qué terminamos, mi querido Jorge? Con que si se logra repetir la elección en Puebla y triunfa la legalidad, habrá sido un empuje total de los ciudadanos, ¿eh? Maravilloso. Sí. No regresar a los años 40, Sí, sí. 50 Así del es. siglo pasado, Así ¿no? es. Sí, y en ese imaginario que estamos construyendo, tenemos que pensar en que va a haber y debe de haber un gobernador interino. Ajá, ¿Quién, hasta el quién, próximo quién año. lo va a determinar? ¿El Congreso actual o el que...? Depende de los tiempos, ¿no? Depende de los tiempos y otra vez, por eso refería que el sartén por el mango todavía lo tiene Rafael. porque si apura o reconoce o hace algo para que rápido se dé el proceso, Será este Congreso. Este Congreso Así es. el que Ponga pueda... uno a modo pueda- para él, sí. Exacto. Sí, sí. Y si no, pues va a llegar el siguiente Congreso y lo primero que tiene que hacer Es uno no morenovista. Exacto, Así es, sí, sí. Pero acelerar el proceso no se le fue ya de las manos, no está ya fuera de su ámbito Todavía falta mucho tiempo. de influencia. Todavía falta mucho tiempo. Y aquí el tema es que él lo reconozca. Tiene las instituciones, que el tribunal local,
echa abajo el proceso, así ya no se va al federal. Federal. Entonces se va, ya ahí en ese momento empieza toda la reconstrucción del nuevo proceso, se legitima seguramente indirectamente, no, más bien directamente se legitima el Tribunal Estatal, y el Instituto Estatal Electoral va a tener que hacer lo propio de buscar la manera de cómo legitimarse, porque cualquier cosa que haga el instituto pues va a estar con la lupa puesta. ¿Y tú crees que el Instituto Estatal Electoral tenga modo de legitimarse después de lo que ha pasado? Sí, se genera un nuevo proceso electoral y generan ahora sí las condiciones de imparcialidad, de legalidad, yo creo que sí, porque al final también peligra... Se puede lavar la cara. Exacto. Sí, sabes que además me parece que no la tiene fácil Moreno Valle, está entre la espada y la pared, porque sus apuestas son: me la juego todo a mantener a Marta Erika como gobernadora, o acelero los tiempos para que se imponga un interino puesto por mí. Entonces, cualquiera es una decisión. Me dé todavía un poco más de margen de maniobra, sí, ¿no? La tiene Sí. muy complicada. Y que seguramente ese interino va a tener que ser negociado de manera indirecta con López Obrador y con Morena, a fuerza, ¿no? O sea, no va a ser el delfín. No, te la tienen que palomear. Sí, o sea, sí, seguramente, pero van a ser más proclive a Rafael, pero sí se tiene que dar un esquema de negociación. Sí. Jorgito, como siempre, mil gracias. No nos abandones. Pues es que no me invitas, Leo. Si no me invitas, ¿cómo vengo? Voy a ventilar los chats que de pronto nos comunican y no vas a quedar bien, ¿eh? Oye, no, decías hace rato que se me olvida venir. No, ¿sabes qué me pasó hoy? Se me olvidó que no tenía que venir. Y vine, eso es lo que se me olvida. Gracias, Jorge. Como siempre, un placer. Pepe, como siempre, cada tercer lunes de mes, Pepe Ojeda Bustamante. A usted, antes de la despedida ya definitiva, le quiero comentar que a partir del próximo lunes, ¿qué es? 19, 26, ¿verdad? Sí, lunes 26. Hoy es lunes 19. A partir del lunes 26 y hasta... 23. Del lunes 23, perdóneme, ya estoy más loco que de costumbre. A partir del lunes 23, a las 8 de la mañana, haremos 5 especiales de realidades y opiniones de México Prioridad, teniendo en la mesa cada día, en una, a los directores de las escuelas de ciencias políticas de las universidades más prestigiadas de Puebla, en otra, a los presidentes de los partidos políticos en Puebla, en otra, a algunos de los candidatos, bueno, no, ya, de los diputados electos, locales o federales, en otra, a los organismos más representativos de la iniciativa privada, con la intención de escuchar su visión a futuro, no ya de lo que pasó, sino de lo que estamos esperando. De manera que yo le invito, insisto, a partir del próximo lunes, 8 de la mañana, Realidades y Opiniones de México Prioridad, 5 especiales de lunes a viernes. Pásela bien, que le vaya fantástico, gracias al equipo de producción, y pues nos estamos viendo y escuchando. Muchas gracias.